Futuro, el podcast del futuro. Bienvenidos al primer episodio de Futurovers, el podcast del futuro. Soy David Antonio Atías y junto a Nelson Carreras discutiremos a profundidad sobre temas de digitalización, innovación y la influencia de las nuevas tecnologías en nuestra vida como individuos y como sociedad. Haciendo un balance de beneficios y riesgos, vamos a explorar temas muy diversos, desde los impactos de la ciberseguridad, automatización, inteligencia artificial, nuevos modelos económicos y todo lo que tiene que ver con la continua transformación digital de nuestras vidas. Hoy arrancamos este primer episodio hablando sobre un tema muy relevante, muy actual, y me refiero a Bitcoin y el futuro del dinero. Es así, pero David, primero vamos a presentarnos porque es nuestro primer episodio y bueno, cuéntanos quién eres tú y por qué vamos a hablar de este tema en este nuevo podcast que estamos lanzando al aire. Sí, bueno, ya casi se me olvidaba presentarnos, casi nada, pero bueno, puedo empezar diciendo que Nelson y yo nos conocemos desde hace aproximadamente 15, 20 años. Somos amigos desde que vivíamos en Venezuela, nuestro país natal. Actualmente, bueno, estamos fuera de Venezuela. Sin embargo, a pesar de que hemos tomado rumbos distintos en cuanto a nuestra vida profesional, yo por mi parte soy periodista, me he especializado en el área de la tecnología y el desarrollo de startups. Y bueno, Nelson ahora mismo se va a presentar, pero nos une, o más allá de la amistad, un interés que tenemos en común sobre el análisis que hacemos siempre sobre los impactos que tienen las nuevas tecnologías en nuestra vida diaria. Exacto. Y bueno, por mi parte, soy Nelson Carreras, tengo un PhD en análisis de riesgos en sistemas digitales y sí, junto con David siempre hemos estado conversando sobre estos temas y una cosa que nos apasiona es la parte de innovación, nuevas tecnologías y cómo repercuten en nuestra vida diaria. Y por eso decidimos lanzar este podcast al aire y hacerlo además en español, porque a pesar de que estamos trabajando en un ambiente internacional, creemos que hay una necesidad de promover estos temas y hacer un análisis en español para toda la audiencia hispanohablante, tanto en América Latina como en España y en el resto del mundo. Y otra cosa que pudiera decir, Nelson, es que tanto a ti como a mí nos apasiona el debate abierto y nos gustan las conversaciones en donde todos podemos expresarnos de forma libre, expresar nuestra opinión, y por eso es que en Futurovers vamos a tratar de mantener siempre un ambiente distendido, relajado y balanceado. Aquí, bueno, principalmente estaremos conduciendo este espacio tú y yo, pero tendremos eventualmente invitados y siempre la intención será ir más allá de las palabras y tratar, tú lo defines muy bien, el tema del ataque retórico de las ideas. En este caso es todo lo contrario. Nosotros queremos es ver diferentes puntos de vista y simplemente compartir esto con la audiencia. Sí, quizás queremos hacer una especie de balance a todo el tema que se está girando alrededor de las redes sociales, donde hay mucha controversia y, digamos, debates muy superficiales y llenos de cierta forma de emociones y no tanto de un debate racional. Entonces queremos hacer este debate abierto con un formato extendido y bueno, esa es nuestra propuesta con este podcast y hoy vamos a empezar hablando sobre nuestro primer tema que ha estado en las noticias en las últimas semanas y ha causado, bueno, es motivo de controversias y de debates en muchas plataformas y es el tema de Bitcoin y el futuro del dinero. Y David, tú fuiste el que me introdujo a mí hace ya unos años al tema de Bitcoin, entonces cuéntame tú desde tu punto de vista, ¿cuál es el nuevo paradigma que trae Bitcoin al mundo? Bitcoin, en mi opinión, vino a cambiarlo todo. Bitcoin, es importante que arranquemos definiendo qué es y qué no es. Bitcoin, por un lado, es esa moneda digital de la que todos hemos leído en foros en internet, en noticias, que de repente un día está en un precio cotizado a un precio súper alto y al siguiente día tiene un movimiento brusco. Bitcoin es esta misma herramienta que nos permite intercambiar valor, es un mejor dinero digital, pero más allá de eso, Bitcoin es una tecnología. Y cuando digo que Bitcoin vino a cambiarlo todo es porque la tecnología detrás de Bitcoin abre las puertas a muchísimas oportunidades dentro del mundo virtual.
A mí me gusta siempre hacer, Nelson, esta metáfora de que pasamos fácilmente 5, 6 o hasta 10 horas frente a un dispositivo, y esto significa que de alguna manera lo que nosotros entendíamos como experiencia humana se ha venido transformando y hay un componente virtual en esto, y por lo tanto es importante que aspectos fundamentales como el dinero también se actualicen, y Bitcoin viene siendo una super actualización a lo que es la capacidad de transaccionar con el valor. Sí, exacto. Y algo que algunas personas que no están familiarizadas con el tema no saben es que Bitcoin no tiene una contraparte física. Bitcoin no es una moneda, no tiene un billete. Bitcoin es completamente 100% una moneda digital. Ya el hecho de llamarlo moneda es casi mentira, porque todo está en el mundo digital y todo funciona a través de operaciones entre computadoras que están conectadas en una red entre personas. Y algo, David, que también caracteriza a Bitcoin es el tema de que es una moneda totalmente descentralizada, ¿no? O sea, una de las cosas que caracteriza a Bitcoin es que no hay ninguna autoridad central que determine qué es Bitcoin o cuánto vale Bitcoin, sino que es una comunidad que ha tenido también un origen casi, hay personas que le llaman inmaculado, ¿no? Pero es un origen que suena otra cosa, pero el hecho de que el creador de Bitcoin lo haya hecho con un seudónimo y no haya tenido ese interés comercial por detrás, no haya una persona o una organización que represente a Bitcoin. Entonces, quizás nos puedes hablar un poco sobre qué fue ese white paper que sacó Satoshi Nakamoto y quién es Satoshi Nakamoto. Sí, me encanta que hayas dado pie a hablar de Satoshi Nakamoto, porque básicamente es ese creador inmaculado, misterioso, que nadie sabe, primero, si fue una persona, un grupo de personas. Incluso hay quienes se atreven a especular que hay gobiernos detrás de la creación de esto. Sin embargo, no importa. Lo importante en este caso, más allá del origen misterioso de Bitcoin, es entender que Bitcoin es un programa de computadoras, es un software, es un protocolo, desde una escala un poco más grande, que está instalado en diferentes computadoras y no necesitas permiso para acceder a él. Cuando decías que Bitcoin es una moneda descentralizada, hablemos del otro aspecto. ¿Qué es una moneda centralizada? Uh-huh. En este caso, cuando hablamos del dólar, cuando hablamos del euro, exacto, cuando hablamos de monedas fiduciarias, exacto, que viene siendo la definición de las monedas emitidas por los estados, uh-huh, ¿no? Es esa imagen que tenemos desde hace 200, 300 años, en donde los estados-nación, o las naciones como tal, han tenido el monopolio de la emisión del dinero, ¿no? Y ellos han dado respaldo a esa emisión del dinero a través de diferentes formas. En el pasado era el oro, hoy en día ya no es el oro. Y en este caso, bueno, Bitcoin no tiene un ente central. Es decir, no hay una cabeza, no hay un CEO, no hay un director de Bitcoin. Eso no existe. Sí, es un buen punto el hecho de que tú estás diciendo que los bancos centrales de los estados son los que determinan cuánto vale la moneda a cierto punto. Anteriormente, como tú comentas, había este patrón oro, donde, por ejemplo, el dólar estaba anclado a las reservas de oro de los Estados Unidos. Pero desde hace ya unos años este no es el caso y el dólar, como todas las monedas actuales que conocemos y que usamos en el día a día, son lo que se llaman monedas fiduciarias. Esto lo que quiere decir es que no está respaldado por ningún activo físico, sino que solo se respalda, digamos, de cierta forma por la confianza que se tiene en la economía de ese país. En pocas palabras, no nos vamos a poner muy técnicos en este sentido, pero es solo para tener en cuenta que el Banco Central de un país, por ejemplo, el Banco Central de los Estados Unidos, es quien determina cuánto dinero se imprime y cuánto dinero se inyecta a la economía sin ningún tipo de respaldo real, sino solo a través de una decisión que se toma desde un ente central. Ahora, Bitcoin es algo completamente distinto, porque ya está incluso definido en el protocolo de Bitcoin que va a haber un tope de producción de la moneda a 21 millones de Bitcoin. No se va a producir más.
Y quizás, David, nos puedes hablar un poco de cómo se produce este dinero y cómo es que esto es así, de que ya hay un acuerdo, digamos, de que Bitcoin va a tener un tope de producción y eso lo va a hacer una especie de patrón oro donde hay seguridad de que vas a estar cubierto contra la inflación si tienes Bitcoin. Sí, en este caso bueno, hace probablemente 100, 200 años los estados empezaron a separarse de la iglesia en el sentido que las decisiones políticas se fueron dividiendo de lo que venía siendo la iglesia. Hoy en día lo que estamos viviendo con Bitcoin es la separación también de la economía, o más que la economía, la emisión monetaria de la política. En este caso, Bitcoin, al tener un dinero circulante fijo, son 21 millones de unidades de Bitcoin. Ojo, importante decir, Nelson, un Bitcoin se puede dividir en hasta 100 millones de partes. Entonces, no significa que tú, para poder yo enviarte un Bitcoin a ti, hoy en día Bitcoin está cotizado por encima de los $50,000, por ejemplo, un Bitcoin. Pero las personas pueden tener en sus billeteras digitales 0.000 un Bitcoin, por ejemplo. Eso es importante decirlo, ¿no? Por otro lado, el tema de la emisión controlada hace que Bitcoin sea una moneda deflacionaria, que en vez de responder directamente a lo que sucede en el aspecto político, malas decisiones en la política, etcétera, 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 está desconectado eso. Bitcoin ya está programado de alguna manera que hace que en el largo plazo sostenga y aumente o sea, contenga un valor intrínseco. Y allí es donde viene de alguna manera la creencia o la idea de que Bitcoin puede significar en el mediano o largo plazo una especie de cimientos de una nueva infraestructura económica, porque lo interesante de Bitcoin es que no conoce de limitaciones geográficas. Es lo mismo enviar un Bitcoin, medio Bitcoin, si te tengo al lado, o enviarlo a Zambia o enviarlo a Nigeria. La transacción ocurre, digamos, con la misma velocidad. Correcto. Entonces, lo único que necesitas es tener una conexión a Internet y tener un dispositivo con el cual tú tienes tu billetera de Bitcoin, ¿verdad? Y puedes hacer una transferencia y cuando tú ejecutas la transferencia, en promedio se toma alrededor de 10 minutos en que la red te valide esa transferencia. Y podemos hablar un poco sobre qué es el blockchain, o la cadena de bloques, pero yo creo que no lo vamos a poner tan técnicos en este primer episodio. Pero en pocas palabras, lo que está pasando es que cada vez que yo te quiero enviar a ti, David, 0,0002 bitcoins, ¿verdad? Porque tú y yo todavía no somos multimillonarios, pero bueno, vamos a poner este ejemplo. Vamos pronto. Pero muy pronto. Entonces, ¿qué pasa? Yo hago quiero hacer esa transferencia. Entonces lo que sucede es que hay una red de personas alrededor del mundo que están conectadas al protocolo de Bitcoin. Entonces esa transferencia se distribuye a toda la red y llega a lo que se llaman los mineros. Ha habido mucha conversación sobre qué son estos mineros, pero en pocas palabras, vamos a hacerlo lo más resumido posible. Los mineros son estas personas que se encargan de validar que la transacción sea legítima, y eso se hace a través de un algoritmo muy ingenioso que lo inventó este seudónimo Satoshi Nakamoto, que habla sobre la prueba de trabajo, de proof of work, ¿no? Entonces, este algoritmo opera de forma tal de que los mineros tienen que utilizar recursos de computación para poder validar la transacción de manera exitosa, y estas transacciones luego se encadenan en una cadena de bloques, y por eso el blockchain es una cadena de bloques donde cada bloque contiene una serie de transacciones que se han hecho en un tiempo determinado, y luego 10 minutos después el próximo bloque que se genera de transacciones va a incluir una referencia al bloque anterior, y se va a crear esta cadena de bloques donde se valida el bloque anterior con los bloques subsiguientes. ¿Cómo tú ves esto, David, desde el punto de vista de seguridad y de anonimidad de las transferencias?
Eso para mí es uno de los puntos más relevantes de Bitcoin, porque al no haber un banco o una persona, un gobierno donde tú le tienes que pedir permiso para poder tener una billetera y poder enviar un Bitcoin, abres las puertas a la inclusión de billones de personas que aproximadamente 1 o 2 billones de personas, no tengo la cifra exacta en este momento, pero billones de personas en el planeta no tienen acceso al sistema monetario, no tienen una cuenta bancaria, no tienen acceso a instrumentos financieros elementales, no tienen acceso a crédito. Y Bitcoin lo que permite es simplemente con tener un dispositivo conectado al internet, es abrirte al mundo, abrirte a más allá de las fronteras geográficas y poder, digamos, ofrecer tus servicios y de alguna manera mejorar tu calidad de vida. Yo creo que Bitcoin, por otro lado, como bien decías, lo que explicabas es de alguna manera es el funcionamiento técnico de Bitcoin. Y yo diría, Nelson, que desde un punto de vista quizás filosófico, lo que representa Bitcoin es un desafío a lo que nosotros consideramos que debe ser el dinero. Yo creo que Bitcoin, de alguna manera, al ser una tecnología completamente transparente, donde tú puedes ver las reglas de la emisión de nuevos Bitcoins, donde tú puedes ver también cómo está programado, donde existe por detrás el protocolo de consenso. Esto no es anarquía, que muchas veces se confunde la idea de no tener un gobierno atrás como anarquía, pero por el contrario, existe toda esta filosofía del protocolo de consenso que autorregula la red. Y la pregunta que me hacías, ¿es seguro Bitcoin? Bueno, mi respuesta es muy sencilla. Bitcoin desde el año 2009 hasta el año 2021, donde nos encontramos, hoy en día está valorada se transa alrededor de $1 trillón. Significa que la red vale $1 trillón de alguna manera. Nadie ha podido violentarla y eso de alguna manera muestra su resiliencia. Claro, David, pero vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Una de las cosas que queremos hacer con este podcast es que vamos a tratar de ser lo más balanceado posible. Y aquí hemos hablado hasta ahora de que, bueno, tanto tú como yo tenemos una visión positiva de lo que es Bitcoin, pero yo quiero tomar un momentico el rol de abogado del diablo, ¿no? Porque mucha gente ve que Bitcoin es una moneda completamente digital y hay dos cosas que son, digamos, dos argumentos que hacen que la gente sea un poco escéptica aún. La primera es la parte de ciberseguridad. El hecho de que sea una moneda 100% digital, ¿qué te garantiza que no vaya a haber una persona que vaya a hackear la red y que te vaya a robar tu dinero? Han habido algunos reportes de casas de cambio que han sido hackeadas y que eso hace que tu dinero se pierda y no lo puedes recuperar luego a largo plazo. No es como en un banco que hay una especie de garantía, ¿no? Que incluso el gobierno dice, bueno, si el banco quiebra, tú tienes tu dinero hasta $250,000 en el caso de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, sí, esa sería la primera pregunta que mucha gente en nuestra audiencia podría preguntarse. ¿Qué tan seguro en realidad es Bitcoin y qué es lo que evita que se hackee? ¿Hay un protocolo detrás o también depende de tu persona, de tu responsabilidad personal manejar tus Bitcoin de forma responsable? Sí, hay dos cosas. Yo creo que Bitcoin debemos verlos como la analogía de Bitcoin sería el Internet. El Internet es el medio. Por encima de él ocurren muchísimas cosas. Por encima del Internet se han creado modelos de negocios, se han creado se han abierto muchísimas oportunidades, como por ejemplo poder acceder a la educación, poder operar a distancia gracias al Internet, por ejemplo. Lo mismo ocurre con Bitcoin. Bitcoin a un nivel elemental de infraestructura básico es un protocolo que ha demostrado ser bastante seguro. Auditablemente se puede decir que es un protocolo seguro. Por encima de Bitcoin se han creado nuevos modelos de negocio, como por ejemplo casas de cambio. ¿Qué es una casa de cambio? Supongamos que alguien está interesado en comprar Bitcoin. ¿Cómo se compra Bitcoin? Básicamente, ¿no? Si estamos diciendo que esto es un nuevo modelo. Bueno, han surgido empresas que, así como ha existido toda la vida con las casas de cambio tradicionales, donde tú llevas dólares y te dan euros, por ejemplo, lo mismo ocurre con Bitcoin. Hay casas de cambio en donde tú das
una moneda fiduciaria y ellos te depositan Bitcoin a tu billetera digital. Ahora, ¿qué pasa sobre todo esos titulares espectaculares que se leen en las noticias de que hackearon la casa de cambio fulana de tal y se robaron 400 millones de Bitcoin? Hay que explorar qué es lo que pasó allí. Eso, el paralelismo en el mundo físico sería robaron el banco y se llevaron 200 millones de dólares, por ejemplo. Ahora, ¿eso significa que el dinero per se, o sea, ese billete cuadradito que tenemos en la cartera, es inseguro? No, eso significa que en este caso violentaron la seguridad de un custodio del banco. Lo que permite Bitcoin, que no permite el sistema tradicional monetario, es que tú seas tu propio custodio y donde tú mismo eres el verdadero dueño de ese dinero. Exacto, entonces lo que tú planteas, y creo que es correcto, que estas noticias que salen alrededor de los hackeos de Bitcoin tienen que ver con el hackeo de las casas de cambio. Y las casas de cambio, al final de cuentas, son estas páginas web, estas organizaciones que se crean donde tú puedes comprar Bitcoin y también hacer trading, ¿no? Hacer estas inversiones, estas transacciones a través de la página web. Ahora, una de las cosas que caracteriza a Bitcoin es el hecho de que tú tienes que ser de cierta forma tu propio banco. Cae sobre ti la responsabilidad de cuidar lo que llaman tus llaves privadas. Entonces, en Bitcoin, digamos, tu dinero no está en tu billetera, por decirlo así. Tu dinero en realidad está en la red de Bitcoin, que se está validando cada 10 minutos y tú tienes acceso al dinero que está en tu cuenta en la red a través de tus llaves privadas. Tus llaves privadas, al final de cuentas, se puede ver como una contraseña, como un conjunto de palabras que te da acceso a ti, a tu cuenta. Entonces, cada vez cuando tú eres el dueño de tus llaves privadas, tú eres el responsable de la seguridad de tu cuenta y cae sobre ti, bueno, cómo manejas tu dinero. Si tú tienes tu billetera de Bitcoin en un dispositivo que está conectado a Internet, estás, digamos, expuesto a alguien que te hackee. Pero también hay otras alternativas, David, como billeteras físicas. Entonces, ¿cómo tú ves ese balance de seguridad y practicidad en el manejo de Bitcoin? Sí, yo lo que siempre le recomiendo a mis amigos cuando de alguna manera veo que se interesan con el tema de Bitcoin es que entendamos Bitcoin con B mayúscula primero y luego vayamos a entender Bitcoin con B minúscula. ¿A qué me refiero? Bitcoin, en español al menos, con B mayúscula, se refiere al protocolo, a esa tecnología que abre infinitas posibilidades para transar valor. Todo lo que estamos hablando es Bitcoin con B mayúscula. Bitcoin con B minúscula es la moneda digital sobre el protocolo Bitcoin. Es un poco enredado, Nelson. Yo sé que lo que estoy diciendo puede ser un poco confuso, pero es importante dividir. Cuando hablamos de Bitcoin con B minúscula nos referimos a esa moneda que en el mercado tradicional se cotiza por encima de los $50,000. Cuando hablamos de Bitcoin con B mayúscula, hablamos de la posibilidad de tú poder interactuar con esa capa en donde tú puedes ser tu propio banco, tú puedes custodiar tus fondos a través de billeteras en frío. ¿Qué es una billetera en frío? Bueno, básicamente, como dijimos, ¿no? Para abrir una cuenta en Bitcoin, es decir, una billetera, no necesitas pedirle permiso a nadie. Básicamente, te descargas un programa y con ese programa vas a tener acceso a una dirección en donde yo le digo a Nelson, esta es mi dirección de Bitcoin, esta es mi billetera. Y Nelson me puede enviar sus Bitcoin. Adelante, Nelson, cuando quieras me puedes enviar Bitcoin allí, ¿ok? Y en este caso, esa dirección es como mi dirección de correo electrónico, de alguna manera, ¿ok? Por otro lado, nadie puede acceder a mi dinero, nadie puede meter las manos allí y robar los Bitcoin asociados a esa billetera por la sencilla razón que la llave, la contraseña para desbloquear esa billetera la tengo yo únicamente. Así que un gobierno se puede ir a la quiebra. El banco se puede ir a la quiebra, pero Bitcoin no se puede ir a la quiebra. Así que independientemente de lo que pase afuera, mis fondos siempre van a estar seguros si yo controlo las llaves. Exacto. Y algo que también mencionaste es que tú puedes abrir tu cuenta sin tener que pedir permiso a nadie. Y una de las cosas que ha caracterizado el debate en torno a Bitcoin es que
Bitcoin es una red que te permite hacer transferencias de forma completamente anónima. Entonces no tienes que verificar tu identidad a nadie, sino simplemente te abres la cuenta y tú tienes una dirección pública, o digamos, vamos a llamarlo a todos los efectos una cuenta de Bitcoin que te caracteriza a ti, pero es un conjunto de letras y símbolos y que no tienen sentido y nadie lo puede, digamos, traquear o nadie puede identificar que ese eres tú. Ahora, eso trae dos cosas. Primero, la gente confunde, algunas personas confunden ser anónimo con ser secreto. Y las transferencias en Bitcoin no son secretas, porque están abiertas al público. Todo el mundo puede ver cuántas transferencias han hecho, de qué cuenta a qué cuenta y por cuál monto. Ahora, lo que no se sabe es que entre qué personas se hizo esas transferencias, se ejecutó esa transferencia, porque es completamente anónimo. Ahora, David, eso se abre al hecho de que mucha gente ha dicho, no, Bitcoin se usa es para hackear, para cometer delitos, para comprar cosas ilegales. ¿Cómo tú ves ese desarrollo actualmente? Bitcoin está siendo adoptado por las instituciones, pero ¿crees que eso tenga un futuro o es algo que puede caerse en cualquier momento como una especie de burbuja? Bueno, a mí me gusta mucho citar a Andreas Antonopoulos, que es uno de los propulsores de Bitcoin desde el punto de vista de entender la filosofía detrás. Y él siempre dice que cuando el Internet empezó a agarrar fuerza en los años 90, todo el mundo decía, bueno, imagínate, Internet, esto va a ser un nido de criminales, un nido de depravados, ¿no? Y básicamente no tiene ningún futuro. Fíjate que, bueno, en el año 96, visionarios como Jeff Bezos, que en mi opinión es una persona visionaria porque tuvo la capacidad de prever lo que iba a ser el Internet, abrió un negocio y hoy en día es el hombre más rico del mundo, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Internet demostró que, a pesar de ser un canal neutro, porque lo que caracteriza a Internet es la neutralidad, es la capacidad de ser un canal, y en ese canal sí es cierto que se pueden cometer actos indeseados, pero la mayoría de las cosas que suceden en Internet han sido por el bien de la humanidad. Lo mismo ocurre con Bitcoin. De hecho, no lo digo yo, están los reportes. Hay una empresa, por ejemplo, CipherTrace, que se encarga de hacer análisis forenses de cómo se utilizan los Bitcoins y qué tantos Bitcoins se utilizan para fines criminales, y los números son ultra bajos. Es decir, no tengo la cifra en este momento exacta, pero la gran mayoría del dinero que se transa en criptomonedas está asociado a fines ilícitos. Entonces, por ese lado, yo tengo bastante confianza que el hecho de tener una tecnología abierta, transparente, anónima y no censurable no significa que eso se asocie con actos delictivos. Sí, y eso es algo que se ha ido disipando a través de los años, ¿no? Con la evolución de Bitcoin y la adopción también al punto de vista institucional. Ahorita Bitcoin tiene, digamos, el apoyo de inversionistas muy importantes como Jack Dorsey, el fundador de Twitter, con su empresa Square. Tenemos ya Elon Musk también, el CEO de Tesla, que también hizo una inversión de más de $1 billón en Bitcoins. Y Michael Saylor, también otro inversionista muy importante, que está utilizando su empresa MicroStrategy para incluso hacer inversiones con Bitcoin y préstamos con Bitcoin. Que bueno, eso es otro tema de las finanzas descentralizadas que abre Bitcoin, que podemos hablar en otro episodio. Pero sí, digamos que Bitcoin ha dado cabida a que incluso ya bancos e instituciones financieras incluso se están abriendo a operar con Bitcoin y a incluirlo dentro de sus instrumentos financieros para ahorro y para inversiones. Entonces sí, esa parte de la reputación de Bitcoin se ha ido clarificando un poco. Ahora, David, desde el punto de vista de Bitcoin con B mayúscula, ¿no? que tú comentas, que Bitcoin es una plataforma, es un código que está descentralizado en una red de computadoras. ¿Los ataques a la red pueden tener alguna implicación en cambiar ese bloque
de transacciones. O sea, si no te puedo hackear a ti como persona, ¿puedo hackear a la red como un todo? Bueno, no se ha podido hacer hasta ahora. Obviamente intentos creo que no han... es decir, han habido intentos, evidentemente, como digo. Hoy en día, con todo ese apoyo institucional que hemos visto este año precisamente de personas de renombre, instituciones, incluso Nelson, leía hace algunos días que hay un reporte de un youtuber bastante conocido en el mundo de las criptomonedas que dice que el gobierno de Singapur, al parecer, esto no está confirmado, pero a través de un fondo soberano de inversión ha puesto millones y billones, perdón, de dólares en Bitcoin desde el año 2018. Entonces, estamos viendo también que los propios gobiernos han entendido que hay valor detrás de Bitcoin, que esto llegó para quedarse, que estamos en las primeras etapas y que, bueno, es el momento de montarse en el barco. Ahora, volviendo al tema de la seguridad, Nelson. Yo creo que el hecho de... Mira, podemos... A mí me gusta mucho colocar el ejemplo de tecnologías abiertas como por ejemplo Firefox, Mozilla Firefox. Ujú. Muchos utilizamos ese navegador web, ¿ok? Y es el navegador por defecto creo más seguro que existe. De hecho, su tecnología es de código abierto, al igual que Bitcoin. Cualquiera puede ver cómo está diseñado, cómo funciona. Eso hace a Firefox más débil. Por el contrario, eso lo fortifica. Y por eso es considerado el navegador más fuerte para acceder a Internet. Sí, creo que estás dándome el clavo. El hecho de que nuestros sistemas sean seguros no quiere decir que sean secretos, ¿no? Porque actualmente la mayoría de los sistemas que salen al mundo también son de código abierto. O sea, cualquier persona puede meterse en un foro, por ejemplo, en GitHub, y pueden ver el código que hay detrás de Firefox. Lo mismo con Bitcoin. Tú puedes ver cuál es el protocolo que está corriendo con Bitcoin. Lo puedes descargar, lo puedes leer. Ahora, ¿por qué no se puede hackear si es de código abierto y todas las personas tienen acceso a él? Bueno, primero, porque ha sido un código verificado por una comunidad de desarrolladores de software. Y esa es una de las ventajas de que sea de código abierto, que tienes toda una comunidad detrás apoyando el desarrollo de ese código. Pero la segunda cosa, David, que quería comentar contigo es este escenario del ataque al 51% de la red. Porque para hackear la red completa necesitas tener el poder de computación de más de la mitad de la red, porque como comentamos anteriormente, estás generando unos bloques, una cadena de bloques de transacciones que está validando al bloque anterior cada vez que se crea un nuevo bloque de transacciones. Entonces, si una persona quiere hacer un bloque nuevo y logra, primero que todo, tener el poder de computación para generar un bloque, digamos, que sea una trampa, luego el resto de la red tiene que validar que eso fue hecho realmente. Entonces, si el resto de la red valida otro bloque diferente a este bloque, Bitcoin opera de forma tal que se confía en el bloque más largo. Entonces, necesitas tener el poder de computación de más del 50% de la red para poder engañar a largo plazo a Bitcoin con B mayúscula, a la red de computadoras que está distribuida alrededor del mundo y que hoy en día se dice que opera más electricidad que un país pequeño. Entonces, esa es una de las cosas que también hace a Bitcoin un sistema resiliente desde el punto de vista de seguridad, ¿no? Aunque es de código abierto, la arquitectura del sistema está hecha de forma tal que es increíblemente difícil de hackear por la cantidad de recursos que necesitas para hacerlo de forma efectiva. Pero, David, otra cosa que suele discutirse mucho es la volatilidad de Bitcoin, ¿no? Porque invertir, hay gente que dice, no, es muy riesgoso, porque el precio de Bitcoin cambia mucho, en cualquier momento esto puede ser una burbuja y puede caer. ¿Qué respuesta tú le das a las personas que hacen ese comentario, que tienen ese argumento de que Bitcoin es una inversión demasiado arriesgada? Bueno, en efecto, creo que estamos todavía en las etapas tempranas de Bitcoin, con B minúscula, digamos. Bitcoin como un instrumento financiero también, que los especuladores lo utilizan para poder generar ganancias, hacer trading de gran volumen.
y de alguna manera por ser una economía bastante pequeña si se compara con bueno, otras monedas más consolidadas o otro tipo de activos, es de alguna manera un poco susceptible, ¿no?, a grandes movimientos. Y esos movimientos de grandes volúmenes de ventas o de compras tienen un impacto en el precio. Y ese impacto tiende a ser un poco brusco si se compara con, de nuevo, otro tipo de instrumentos financieros. Ahora, si vemos también lo que ha sido la historia de Bitcoin desde el año 2009 hasta el año 2021, donde nos encontramos, la volatilidad implícita de Bitcoin ha bajado. Ha bajado tanto que, o sea, ha bajado de forma sostenida en el tiempo. Eso hace que Bitcoin de alguna manera sea un activo que tenga... que ofrece más garantías de seguridad en cuanto a valor para quienes decidan invertir en él como un activo refugio, y al mismo tiempo si se compara versus el valor del dólar, que te conozco y creo que va a ser la pregunta que querías traer a continuación, de cómo es posible que Bitcoin en el año 2020 llegó a tocar los $3,000 y hoy en día estamos hablando de un Bitcoin sobre los $50,000. Eso bajo los esquemas de las finanzas tradicionales no tiene ningún sentido y cualquiera lo tildaría de burbuja. Pero bueno, me gustaría escucharte, Nelson. Sí, y aquí hay varios puntos, ¿no? Y no los vamos a tocar desde el punto de vista técnico, pero actualmente Bitcoin tiene una capitalización de mercado alrededor de $1 trillón. Hoy estamos al 27 de marzo del 2021 y esto hace que Bitcoin siga siendo, en comparación con otros instrumentos financieros, un mercado pequeño. Pero eso hace que tenga una capacidad, un potencial enorme para seguir creciendo. Eso es un caso, ¿no? Otro tema que tampoco vamos a tocar tanto desde el punto de vista técnico es que se han descubierto que existen estos ciclos de aumento y caída del valor de Bitcoin a lo largo de los años. Hay gente que especula que el ciclo dura cada 3 años, pero esto es un tema que podemos discutir más en otro podcast desde el punto de vista financiero. Pero David, yo creo que mucha gente ignora o no tiene la percepción de que al final de cuentas Bitcoin está trayendo un nuevo patrón de referencia. Es como casi un patrón oro nuevo. ¿Tú opinas igual? Yo opino que Bitcoin en efecto lo que ha traído Bitcoin y lo que nos deja es muchísimas posibilidades de reinventar el futuro, de reinventar las nociones que tenemos de lo que es el dinero, y está cambiando paradigmas. Creo que los gobiernos están empezando a entenderlo. Creo que los gobiernos han empezado a entender cómo el Internet tiene por su lado su naturaleza neutral. Bitcoin también lo tiene y toca adaptarse a esa realidad. Bitcoin es algo que no va a desaparecer. Ya se creó, ya se estableció, la curva de adopción no para de crecer y creo que es algo que nos va a acompañar por bastantes años. Probablemente, bueno, vengan nuevas tecnologías más adelante, pero yo creo que, Nelson, podemos también aprovechar para, sin dar recomendaciones financieras, porque aquí en este podcast es lo último que vamos a hacer, sí dar recomendaciones tecnológicas, pues, desde el punto de vista de cómo entender Bitcoin para los que estén más interesados. Hay muchísimos autores hablando al respecto, podemos compartirlos en los comentarios. Pero ¿qué otro dato relevante te parece que valdría la pena compartir con la audiencia en ese sentido, Nelson? Sí, eso es muy importante. Yo creo que en foros de discusión de Bitcoin siempre hay que hacer la aclaratoria. Nosotros no somos expertos financieros y cuando una persona toma la decisión de comprar Bitcoin, tiene que asumir su propio riesgo y tiene que, digamos, hacer su propio trabajo de investigación. Hay que hacer la tarea de entender cada uno cómo funciona Bitcoin y cuál es el riesgo que una persona o cualquiera de nosotros esté dispuesto a tomar si quiere invertir en este tipo de activos. Pero algo, digamos, desde el punto de vista práctico, que creo que eso es lo que siempre vamos a intentar hacer en todos los podcasts, es dar tips prácticos de cómo una persona puede empezar en este tipo de tecnologías y entender el balance entre beneficios y riesgos. Es
¿cómo se compra Bitcoin? ¿No? ¿Cómo una persona puede empezar si está dispuesta o si tiene si toma la decisión de invertir en Bitcoin? Entonces, ¿cuál es la forma más fácil de Bitcoin? Bueno, hay varias formas. A mí me gustaría irme más a lo maximalista, quizás, que es cómo obtener bitcoins, más que comprar, ¿no? Hay básicamente, en teoría, tres formas de obtener bitcoin. Uno es pidiendo, ¿no?, que tu salario te lo paguen en bitcoin o tus servicios ofrecer bitcoin como forma de pago. Eso es una forma. Sería lo segundo, puede ser minando, participando de la red y como un minero, de alguna manera la red te va beneficiando con bitcoins por el trabajo que estás ejerciendo, aumentando la seguridad de Bitcoin con B mayúscula. Y por otro lado, si quieres comprar, si tienes en tu bolsillo dólares, euros o la moneda de tu país, pesos, existen casas de cambio. Una simple búsqueda en Google puedes dar con casas de cambio. Hay muchas que están súper consolidadas hoy en día, súper reguladas, que es importante decir que Bitcoin no es el lejano oeste. Los gobiernos han entendido que hay personas participando allí, por lo tanto tienen que regular, y eso da cierta seguridad con algunas casas de cambio donde se puede comprar o se pueden vender este tipo de activos, no solamente Bitcoin. Creo que en todo el programa hemos hablado de Bitcoin, bueno, por ser la pionera, por ser la madre de las criptomonedas y de la tecnología blockchain, pero existen otro tipo de criptoactivos. Sí, eso es un buen punto, ¿no? Primero, el hecho de las casas de cambio. Bueno, hay varios que se pueden encontrar en una búsqueda en Google. Hay, por ejemplo, Coinbase es una de las más consolidadas, Binance es otra grande, Kraken es otra que podemos dejar en los comentarios las personas que estén interesadas en investigar un poco más, donde se puede comprar Bitcoin con tu tarjeta de débito o haciendo una transferencia bancaria, ¿no? Entonces es bastante sencillo. Y otra cosa es que sí, estas plataformas están reguladas y tienen ciertos parámetros que tienen que cumplir desde el punto de vista legal, y te garantizan tus activos hasta cierto punto. Algo importante de aclarar es que cuando una persona tiene el dinero en una casa de cambio, no es dueña de sus propias llaves privadas. Entonces, eso es algo que podemos conversar más adelante, pero tiene que ver con el hecho de la seguridad de Bitcoin que hablamos antes en el programa. Y siempre se recomienda que luego que una persona compre en una casa de cambio, tenga el dinero en una casa de cambio, lo transfiera a su propia billetera con sus propias llaves privadas. Pero sí, creo que Bitcoin da para hablar muchísimo, y hablamos de Bitcoin solo por ser la pionera, pero el mundo de las criptomonedas es un universo. Creo que no sé cada cuánto tiempo se crea una nueva criptomoneda, pero hay otras grandes criptomonedas en el mercado como Ethereum, que podemos hablarlo también en otro episodio. Y sí, da para no solo para intercambio de valor, sino para muchas nuevas plataformas y contratos descentralizados e inteligentes que son una nueva frontera del Internet. Entonces, sí, con eso creo que... ¿Cómo podemos concluir el episodio de hoy, David? Bueno, yo lo celebraría porque siento que para hacer el primer episodio me siento bastante a gusto. Creo que Futurovers de alguna manera es una iniciativa bastante genuina. Lo que buscamos es justamente lo que acabamos de hacer, discutir, hablar. Más adelante invitaremos a otras personas para darle más profundidad a las conversaciones. Sin embargo, bueno, yo invitaría a las personas que quieran seguir escuchando este tipo de charlas, que nos sigan en las redes sociales donde estamos compartiendo este contenido, en las plataformas de podcasting. Vamos a estar haciendo publicaciones periódicas. Y bueno, poco más, Nelson. Yo quiero agradecer también a la audiencia quienes nos confiaron estos minutos de su tiempo. Y bueno, y a ti porque bueno, al final lo decidimos y lo hicimos, y aquí estamos y seguiremos generando más contenido. Claro, no, siempre es un placer para mí conversar contigo, David, y creo que nuestra esperanza es que este contenido en el cual nosotros siempre discutimos también sea de valor para nuestra audiencia, para que tengan un conocimiento un poco más amplio y balanceado sobre las implicaciones de estas nuevas tecnologías, cuáles son sus beneficios, pero también cuáles son los riesgos a los cuales tenemos que prepararnos. Y
sí, y entender cómo esto va a cambiar, lo queramos o no, nuestras vidas en el futuro. Entonces, cómo prepararnos mejor para ello. Y este podcast es un esfuerzo en esa dirección. Entonces, este es solo el comienzo y como ya tú lo comentaste, vamos a empezar a hacer publicaciones periódicas y esperemos que contar con nuestra audiencia en este nuevo recorrido que estamos comenzando hoy. Así es, Nelson. Y bueno, y a la audiencia, muchísimas gracias por estar allí. Nos escucharemos en una próxima edición de Futurovers, el podcast del futuro, muy pronto en todas las plataformas de podcasting. Estaremos allí. Y si tienes algún tema que te gustaría escuchar a Nelson y a mí discutir al respecto, puedes dejarlo en los comentarios y lo tomaremos en cuenta para próximas ediciones. Muchísimas gracias por estar allí. Gracias por escuchar este episodio de Futurovers. Puedes seguirnos en Twitter e Instagram a través de @Futurovers. Si te gustó nuestro contenido, síguenos en Spotify, danos 5 estrellas en Apple Podcast o suscríbete a nuestro canal en tu plataforma de podcast preferida. Si deseas que conversemos sobre un tema en especial, déjanos tus comentarios y lo consideraremos para un próximo episodio. Hasta la próxima.